Esta no es una reseña, esa la voy a guardar para en unas cuantas semanas cuando vuelva a ver Roma. De eso te voy a hablar en enero, cuando te hable por 2 horas sobre Roma. Sí, ya sé que nadie está hablando de esta película, pero ese video me tomó más tiempo del que esperaba. Va a estar largo, así que traje una cerveza para chilear a gusto mientras hablamos sobre esta película. Hashtag #nonspawn. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas, ¿ok? Un videoensayo es un ensayo apoyado por elementos audiovisuales, como lo son clips de películas y música. Un ensayo es una exploración académica de un tema enfocado en responder a una teoría sin necesariamente querer encontrar la respuesta. Un ensayo, literalmente, practicar cierto tema para perfeccionar el conocimiento total de este. El ensayo de una orquesta no suena igual que la presentación en vivo. Duh. El análisis cinematográfico se basa en diseccionar aspectos como el encuadre, la estructura narrativa y el contexto dentro del que cae la obra, y si es efectiva en cuanto al discurso que quiere transmitir con su público. Se trata de ver los elementos que conforman el tema a tratar, dándole sentido y diseccionándolos dentro del mismo contexto del que nacieron. Ahora que ya aclaramos lo que es un videoensayo y lo que es un análisis cinematográfico, quiero decir que este video no es ninguna de esas y al mismo tiempo es ambos. El ensayo suele ser una propuesta personal más individualista y el análisis es algo mucho más objetivo, viendo aspectos más generalmente aceptados. Objetivo y subjetivo son dos palabras que se interpolan mucho últimamente. Por eso este video transita entre ambas líneas. Muchas cosas estarán basadas en observaciones personales y entendimiento subjetivo de la película, pero también en diversas fuentes de análisis y entrevistas acerca de la película y de los involucrados. Bueno, una vez aclarado eso, empecemos. Como ya mencioné, el objetivo y los subjetivos se interpolan mucho últimamente. Aunque siendo honestos siempre lo han hecho, solo que ahora con el internet a nuestro alcance, escuchar y leer lo que todo el mundo está opinando en todo momento y en cualquier lugar es mucho más intenso y a escala mucho más grande. Ahora vemos en detalle y escala máxima el alcance de temáticas y trabajos y noticias que a lo mejor anteriormente solo llegaban a ciertos grupos de personas interesadas. Por eso el 2018 y lo que va del 2019 se sienten tan largos. Porque en una semana tienes 3 noticias relevantes que desatan millones de puntos de vista y 2 comentarios, 2 y medio memes que trascienden esferas y aproximadamente otros 2 dependiendo de tus intereses particulares, un nuevo disco de una cantante que te gusta o 3 sencillos de cantantes que más o menos te gustan y al menos 3 o 4 episodios de series de televisión, sin mencionar los eventos que ocurren en tu vida personal. Todo eso en una semana, ahora imagínatelo multiplicado por 52. Entre más diversos sean tus intereses y mayor al pendiente estés, mayor va a ser la cantidad del contenido al que te expones. Es por eso que existe el FOMO, el Fear of Missing Out. Imagínate lo jodidos que estamos para que estemos siempre en una mentalidad constante de que no nos van a invitar a una fiesta. O estar siempre en la mentalidad de saber que te van a escoger al último en tu clase de deportes. A lo mejor me estoy proyectando un poquito, ¿verdad? Y obviamente esto no aplica a todo el mundo. Ni siquiera a la mayoría del mundo probablemente. Pero sí hay que considerar que cuando una película es popular, a mucha gente solo por ese mismo hecho se les quitan las ganas de verla. Qué curioso. Yo hice un video anteriormente sobre Roma y no esperaba el recibimiento que tuvo tan masivo. Bueno, masivo para este microcanal, ¿verdad? Gracias por eso y también gracias si me estás viendo desde entonces. Pero es porque Roma fue relevante. Estuvo súper in, güey. Hablar sobre Roma, criticar a Roma, alabar a Roma, condenar a Roma, invadir Roma. Porque es una conversación que no acababa y de la que mucha gente ya está harta. Y aquí estoy yo, contribuyendo a un grupo de chat al que ya te saliste hace mucho tiempo.
Empezamos hablando sobre su distribución, su estreno, sus críticas, su está sobrevalorada, Ha sido una conversación que podríamos decir imita muy bien a la película misma. extensa y muy personal para cada quien. ¿Ya viste Roma? ¿Ya eres parte de esa conversación? ¿Ya te hartó incluso antes de que se estrenara y quieres que ya nadie habla de ella porque por alguna razón hablar de Roma entra en una frecuencia auditiva que lastima tus oídos? Está bien. Nadie te está obligando a ser parte de esta conversación. Y tenemos que empezar a aprender que no tenemos que estar metidos en todo. Pero si tenemos que estar metidos solamente en lo importante es cuando nos toca preguntarnos algo más difícil. ¿Qué es importante? El juego de los patriotas, Juego de Tronos, los spoilers de RuPaul Drag Race, Banksy, Pemes, Juego de Tronos, Trump, la boda de Meghan Markle, Juego de Tronos, los gatos de Taylor Swift, la cuarta transformación, Juego de Tronos, la revolución de Venezuela, The Walking Dead o Juego de Tronos. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué van a ver? Atrapas en el espacio en las Américas. Yo también lo quiero ver. No, solo Betty y yo. Roma es una película de Netflix. Bueno, no. Roma es una película dirigida, escrita y fotografiada por Alfonso Cuarón, distribuida por Netflix. Por si solo usas el internet una vez a la semana, Netflix es una plataforma para ver series, películas y otros tipos de contenido audiovisual si pagas una membresía. Desde hace ya algunos años se ha dedicado a crear contenido original. Y lo digo entre comillas porque una buena parte del contenido que te gusta no es original de Netflix. Dynasty, Riverdale, The Good Place, las primeras temporadas de Black Mirror y Cine Romantic son distribuidas por Netflix, pero la compañía no las produce. No da dinero para que se creen ni para rentar cámaras, sino más bien propone una plataforma de gran alcance para tu serie o película, y algo de publicidad. Así pasó con Roma. Netflix no la produjo, sino que adquirió la película ya casi hecha y aseguraron una distribución masiva para la época de premios. No quiero asumir cosas, pero supongo que Netflix se gastó mucha plata en publicidad. Mucha. Mucha, mucha, mucha. Tal vez más de lo que costó la película, pero nomás estoy asumiendo. Creo que es el primer ejemplo de marketing digital a escala masiva para una película mexicana, porque en otras partes del mundo como China y Estados Unidos el marketing a gran escala es algo súper común para sus películas nacionales. Digo, ¿cómo crees que Star Wars llegó a los 2.000 millones de dólares? Porque el marketing está hecho para vender. ¡Duh! Y desde que el capitalismo existe, no importa la calidad de un producto, sino la cantidad con la que sea consumida. Tienes que hacer que a pesar de que haya 6 puestos de hamburguesas alrededor tuyo, hacer creer que tus hamburguesas son las mejores, incluso si no lo son. Todo depende de una cosa. No es la calidad, no es el precio, no es la accesibilidad. Es la imagen, tu marca. Cuando se trata de vender, ahí sí importan mucho las apariencias. Es cómo se proyecta un negocio, cómo se vende la experiencia de consumir el producto de una empresa. En la industria alimenticia el mejor exponente de esto es Starbucks. No vende el mejor café del mundo, pero después de muchos años de publicidad, de hacerte creer que provee cierto estatus social, moderno, exitoso, respetado y divertido, se ha sabido vender y ser de las primeras cosas que piensas cuando te mencionan café. No venden producto, venden imagen. Ahora dentro del entretenimiento, Netflix es de la principal plataforma exclusivamente digital de producciones audiovisuales. Bueno, además de YouTube. Y eso se debe también al maravilloso equipo de marketing de Netflix, que por mucho tiempo la mayor parte de la gente con suscripción a esta plataforma eran personas de 18 a 30 años. La audiencia perfecta para posicionar algo en el mercado. Lo que hizo a Netflix convertirse en Netflix no fue su calidad en contenido digital o su variedad, fue la imagen de que puedes tener acceso a un catálogo ilimitado desde la comodidad de tu casa. El binge watching se puso de moda. Estar sentado en tu sala durante 6 horas en estado vegetativo viendo una serie. Claro que eso ya existía, ¿verdad? Yo en el 2010 vi las 7 temporadas de Gilmore Girls como en 2 meses. Netflix es eso mismo, pero mucho más accesible. El paquete de una temporada de una serie de 3 episodios cuesta aproximadamente ¿qué? ¿$30? La suscripción a Netflix para ver todas las temporadas de esa serie es de $10. Aparte de que es bien cómodo. El cobro automático a tu tarjeta de crédito es algo cómodo. Y estar acurrucado en tu sillón con una cobija, un café y varias temporadas de Grey's Anatomy es demasiado cómodo. Y esa es la imagen de Netflix. Es cómodo. Es chill.
Netflix and chill. Es reconfortante en este mundo que se mueve tan deprisa. Netflix no te hace esperar días por un nuevo episodio de una serie. Te dice, toma, aquí tengo 10 episodios nuevos, disfrútalos de una sentada. La gratificación instantánea. Ese sentimiento de haber corrido 6 metros, por lo cual puedes comerte 3 kilos de papas fritas sin culpa. No tenemos tiempo para sentir culpa. Y no tenemos la mentalidad para sentirnos culpables o para esperar algo. Nos gusta diseccionar trailers de películas antes de que se estrenen, hacer teorías de series que acaban de estrenarse, leer fanfics de sagas que ya terminaron hace mucho tiempo. Netflix te da la imagen de que está ahí para confortarte y darte contenido de calidad que tú puedes escoger sin comerciales. Supuestamente, pero esto no es un video hablando de Netflix, no. Este es un video acerca de cómo la primera película mexicana distribuida por Netflix cambió el cine mexicano como lo conocemos. Supuestamente. Antes que otra cosa, voy a asumir que te gusta ver películas. Digo, no estarías viendo esto si no te interesara un poco, al menos la cultura que se genera mediante contenidos audiovisuales de ficción. ¿Cierto? Ahora dime, ¿cuál fue tu película favorita del año pasado? Mejor no. Mejor dime, ¿cuál fue tu película mexicana favorita del año pasado? O incluso mejor, ¿cuántas películas mexicanas viste el año pasado? Casi no me gusta el cine mexicano. Ok, lo entiendo. No, ¿sabes qué? No entiendo. No lo entiendo. Bueno, lo voy a entender solo de una forma. Si me dices que de hecho no ves cine mexicano, quiero que vayas a ver esta bonita compilación que hice acerca del cine mexicano estrenado en cines comerciales el año pasado y me digas cuáles de esas vistes o cuáles de esas conoces. Anda, te espero. De nuevo, aquí es un espacio seguro donde puedes hablar tranquilamente de eso. Porque el problema del cine mexicano no es la falta de variedad. El año pasado hubo terror, thriller, drama, fantasía, realismo mágico, documentales y sí, hubo algunas cuantas comedias románticas. ¿Y quieres saber por qué? Porque la gente de hecho va al cine a verlas. Porque hacen dinero y como ya mencionamos, lo importante de una industria capitalista no es la calidad, sino la cantidad de consumo. Antes lo que se consumía dentro del cine mexicano eran los musicales, en un rancho por ejemplo, las historias de vaqueros, luego el cine de ficheras y después llegó el nuevo cine mexicano, allá por finales de los 90, con películas que hicieron dinero por dos cosas. Porque trataban temas controversiales y un poco tabú en México hasta ese entonces, y porque de hecho eran películas que entendían cómo funcionaba el lenguaje cinematográfico. De las 20 películas mexicanas más taquilleras de todo el tiempo, solo una salió antes del año 2000. Sexo, pudor y lágrimas. Sexo, pudor y lágrimas fue uno de las detonantes para que surgiera todo este movimiento contemporáneo. Pero de nuevo, de eso no se trata este video, así que regresemos a lo que nos compete. De acuerdo a Cine Premier, de las 10 películas mexicanas más taquilleras del 2018, a mi parecer solo La boda de Valentina y Hasta que la boda nos separe podría considerarse como comedias románticas. Y a lo mejor Loca por el trabajo y Más sabe el diablo por viejo, pero yo no las vi así que no sabría decirte. Pero La leyenda del charro negro, Sueño en otro idioma y Perfectos desconocidos no son comedias románticas. De hecho caen como que en varios géneros, pero bueno. Las dos películas de Fernanda del Castillo, Una mujer sin filtro y Ya veremos, aunque son clasificadas como comedias, a mi parecer son un poco más inclinadas a una visión más moderna de los seres humanos. No se adentran totalmente en la comedia, sino a explorar temas un poco más complejos. O sea, no es el tipo de disección psicológica de los adioses o tiempo compartido, pero tampoco son huecas. El valor cinematográfico es una cosa aparte. Lo curioso de todo esto es que Roma está en segundo puesto en cuanto a taquilla. Netflix nunca da a conocer estos números, a menos que pase algo excepcional como pasó con Bird Box, que tuvo un récord de 47 millones de cuentas que vieron esa película en su primera semana de estreno. Eso es mucha gente, demasiada gente. De hecho, Bird Box podría considerarse la película más exitosa de la época de vacaciones del 2018. ¿Y sabes por qué? No fue por su calidad, sino porque se supo vender
y que la demografía a la que iba destinada de personas de 18 a 35 explotaron esa película hasta el cansancio, hasta hacer un reto de andar con los ojos tapados por la calle. Dios mío, por favor. Ahora volviendo a Roma, no sabemos realmente cuánto dinero hizo, pero sí podemos saber cuánto dinero costó. 15 millones de dólares. Para comparación, Beer Box costó 20 millones de dólares. Arráncame la vida, junto con 5 de mayo, La Batalla, tuvieron un presupuesto de 6,5 millones de dólares. En años diferentes, claro, cuando el dólar estaba como a 12 pesos. Ay, qué tiempos. La inflación hace que esto sea muy difícil. Ya veremos, siendo la película mexicana más taquillera del año pasado, recaudó más de 197 millones de pesos. De nuevo, eso es bastante gente para una película mexicana. Aunque eso no supera la película más influyente mexicana que se estrenó en el 2013. No se aceptan nosotros los nobles. No, pero en serio sí podría ser todo un video hablando del cine mexicano del 2013. Pero de eso no se trata este video. Nosotros los Nobles se estrenó en primavera del 2013 y duró meses en cartelera, gracias a recomendación de boca en boca, y mantuvo un récord sorprendente de taquilla hasta que 6 meses después llega Eugenio Derbez en su mejor momento y con todos los paisanos de Estados Unidos y la fuerza de 2 huracanes para poner desorbitantes ganancias de 600 millones de pesos. Pero volviendo a la película influyente. O sea, no le quito ningún sorprendente mérito a la de Eugenio Derbez. Nosotros los Nobles lanzó 3 carreras: Luis Gerardo Méndez, Carla Souza y Gary Alarraqui, 2 actores todavía reconocidos y trabajando, y un director de cine que después haría Lo Inteligente y seguiría a Netflix. Club de Cuervos fue la primera serie original producida por Netflix, y durante 5 temporadas nos dio una sólida y entretenida historia acerca de la hermandad, el poder y los negocios, siendo conocida como la serie que más rápido se maratonea. En el 2017, México fue el país que más Netflix vio en todo el mundo. ¡Qué orgullo, carajo! Somos el país que más se la pasa viendo televisión. Pero eso viene de un tema más complejo, como es la necia necesidad de México de usar el escapismo mediante la ficción durante tiempos políticamente difíciles. En el 2017 hubo una serie de terremotos a lo largo del centro y sur del país que afectaron considerablemente muchas vidas. Y pues al estar en nuestro teléfono constantemente consumiendo contenido, vimos noticias, videos virales de lo peor y lo mejor de la mexicanidad. Mexicanos ayudándonos, mexicanos aprovechándose del dolor ajeno. Y no solo por los desastres naturales. El presidente Donald Trump ya andaba bien instalado en su silla presidencial y parecía que todo el mundo estaba lleno de caos, tristeza y depresión. Clasificado como el año más inseguro y violento de la historia de México hasta ese entonces. Al pueblo pan y circo, ¿verdad? No lo digo despectivamente, lo digo realmente confundido, tratando de saber por qué no nos gusta afrontar los problemas. La película mexicana más taquillera del 2017 fue Hazlo como hombre, una comedia acerca de un hombre que empieza a redefinir su sexualidad y cómo los que lo rodean tratan de lidiar con ello. A lo mejor lo estoy sobreanalizando, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver mucho con lo que México estaba sufriendo en el 2017. Desafíos que no sabíamos afrontar con las herramientas que nos inculcaron desde que fuimos jóvenes. Y hablando de eso... Cuando yo era grande, tú estabas ahí, pero eras otra. Roma es una película mexicana del 2018 distribuida por Netflix. Y la podríamos considerar como la obra maestra de Alfonso Cuarón. Aunque obra maestra es un término que también se usa tan a la ligera como subjetivo y objetivo. Pero aunque Gravity y El prisionero de Azkaban sean las películas más financieramente exitosas, y Niños del Hombre sea la que mejor aceptación tuvo dentro del público general, Roma es una clara evolución dentro de la filmografía del tío Poncho. Es un extremadamente cuidado y controlado trabajo cinematográfico para una historia bastante personal. Alfonso Cuarón ha sido bastante claro en varios medios de que la verdadera motivación para contar Roma era una reconstrucción memorial de sus propias vivencias en un México que ya no existe, y que al mismo tiempo sigue muy presente hoy en día. Ver al pasado no con nostalgia, sino con un entendimiento del presente. Eso es algo muy fuerte, oye. Muchas películas de época tienen mucho ese prejuicio o apología a que el pasado siempre fue mejor. ¿Y qué crees? ¡Que no! El pasado era más mierda, solo que con mejor clima. Películas como El Artista, Orgullo y Prejuicio y La La Land son altamente arraigadas en estéticas de épocas pasadas para contar una historia que mayormente resuene con audiencias contemporáneas, que todavía romantiza esas épocas solo por su estética y por cómo han sido vendidas.
Nadie romantiza los años 70 en México. Curiosamente, la audiencia preferencial de Roma no era la de 18-30, sino la de 30-60. Eso no quiere decir que no haya trascendido con otra audiencia, ¿eh? Pero la gente que formó recuerdos durante los años 70 conectó con Roma de manera muy diferente a como otras demográficas lo hicimos. Y de nuevo, la demográfica que estuvo menos satisfecha con la película fue la de 1835. Incluso hubo como que una epidemia de somnolientos entre esa demografía. ¿Acaso fui el único que se durmió en los primeros 10 minutos de Roma? Sí. Tú fuiste la única persona de las millones de personas que vieron esa película que se quedó dormida. Volviendo con Poncho. Roma juega con un arriesgado ritmo de ficción biográfica y documental, un costumbrismo muy metiche en la vida de alguien más. Ese alguien es una familia de clase media alta en la colonia Roma, en la época en la que México había llevado un crecimiento económico y desarrollo financiero de vivienda muy estable. El milagro mexicano se le llamó al periodo de 1940 a 1970, el periodo de posguerra, vamos a decirle, que benefició a muchos países, incluyendo nuestro vecino de arriba, Estados Unidos. No me voy a poner a hablar de economía, porque si de por sí la mitad de los que entraron a este video ya se fueron, la otra mitad se va a ir si me pongo a hablar de economía, que no es mi fuerte. México estaba en un buen lugar financieramente hablando en papel, pero justamente el milagro se acabó en cuanto empezó la década de los 70 y México sufrió una gran crisis financiera. Al igual que otros proyectos de cultura y entretenimiento, los productos cinematográficos eran un poco más transgresores en comparación a los que los antecedieron. El lugar sin límites, Canoa, Las Poquianchis, Mecánica Nacional, Más Negro que la Noche, Alucarda y el reconocido cine de ficheras dio paso a lo que se le conocería como el nuevo cine mexicano. Sí, al parecer ese término se usa desde los 70s. Ahorita sería como el nuevo cine mexicano. La cuarta transformación del cine mexicano. Eres hilarante, baby. Películas llenas de sexo, sexualidad, violencia y que ponían al frente a víctimas de corrupciones morales y económicas. Esta gente no es buena y la mayoría no son puestos como héroes o heroínas, sino que son víctimas y victimarios de un sistema y de un escalafón social discriminatorio, con aquellos que no tienen los medios suficientes para triunfar dentro de un mundo capitalista, en el que no importa la calidad, sino la cantidad. Así es como México se retrata a sí mismo en una época confusa y amenazante. Roma está planteada desde el punto de vista de que esa época ya pasó y que no tenemos que romantizar el tiempo pasado solo porque esté en el pasado. Cuando yo era grande es una frase que repite uno de los niños a lo largo de la película, y se puede ver el encanto infantil que rodea la inocente premisa de esa frase mal elaborada. Si nos metemos de una manera filosófica sobre analizarlo, lo que es el punto de este video y de este canal, podríamos ver una mirada hacia un pasado tan distante que ya no es nuestro, pero que queda tan grabado en nuestra memoria que pareciera que lo vivimos en carne propia. y esa es la preocupación principal de Roma. Sumergirte literalmente en una atmósfera tan perfecta que pareciera que estuviste ahí mismo en la playa, casi ahogándote con Cleo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte si quieres ver más videos. Ay, lo siento. Es obvio que es broma. Todavía nos falta mucho de qué hablar. Toma otra chela. No importa lo que te digan, siempre estamos solas. El tío Poncho ha dejado muy en claro que Roma se basa en sus memorias de niño, con el entendimiento de cine así internacional que es ahora, ¿verdad? Bueno, entonces si se basa en sus memorias, ¿por qué se enfoca la mayor parte en mujeres? Porque madres. No, o sea, literalmente habla de madres. Recuerda el disclaimer, ¿ok? De aquí en adelante especialmente se basa más en entendimiento personal que en otra cosa. Ok, Henny. Porque Roma tiene ese extraño efecto en el que tu entendimiento de la película viene equivalente a tu apego con tus figuras maternas. En varios casos, no en todos. Sí, tú fuiste la decepción, Bárbara. El instinto maternal es uno de los temas principales de Roma. Cuando la vi por primera vez, yo dije que era como ver la última escena de Historias Cruzadas durante 2 horas. Una mujer que se dedica al aseo de la casa estando apegada a los niños que no eran suyos y que sus sentimientos son tomados por sentado. Historias Cruzadas está basada en la novela de Catherine Stockett acerca de las relaciones raciales entre mujeres del sur de Estados Unidos, en plena época de la lucha por los derechos civiles. Es muy parecida a la ganadora del Oscar de este año, que no voy a mencionar porque es un tema aparte,
en el sentido de que es contada desde la perspectiva de cómo una mujer blanca es el detonante para la evolución emocional de los personajes de color. Salvador Blanco se les llama a este tipo de películas. Historias Cruzadas es un poco más sofisticada porque no glorifica tanto los abusos dentro del trabajo doméstico que desempeñan las mujeres negras. La moralidad, al menos en la película, sí puede ser simplista, pero a mi parecer funciona para que al final de cuentas el personaje de Viola Davis sea el importante. Es ahí donde difiere y se parece en Roma. Historias Cruzadas nos presenta a Emma Stone como nuestro conector a un Estados Unidos racista y abusador, para que al final de la película veamos que la verdadera historia es de las mujeres negras. En Roma utilizamos el vehículo de una empleada doméstica en un México clasista para ver una historia acerca no solo de un México al borde del colapso financiero, sino también como una apología y tributo a las mujeres que influyeron en la crianza del director. Es como por ejemplo en La Sirenita de Disney. Es una historia de fantasía, romance musical de una sirena adolescente que se enamora de un humano. Según, al final de cuentas es una historia acerca de cómo un padre lidia con dejar ir a su hija menor olvidando sus prejuicios. La historia es de Ariel, pero el cierre emocional es de Tritón. Ok, olvídalo, eso fue un mal ejemplo. Las madres de Roma no son solamente Cleo, Sofía y la abuela, sino también la colonia Roma. Estoy de nuevo a lo mejor sobrepensando porque Cuarón ha dicho que solo empezó a filmar casi sin guión y Roma solo era un título provisional al principio. La película se filmó cronológicamente. La mayoría de las películas no son filmadas cronológicamente porque es bastante complicado. Pero complicado es la palabra favorita de Alfonso Cuarón. Él quería irse a los extremos. Luego de irse al gran e inmenso espacio en gravedad, irse literalmente a la casa de enfrente de donde creció para grabar viñetas que tenía en su memoria y ver su infancia sin nostalgia, pero sí sentimental. Es como uno de esos blogs o historias súper dramatizadas de Instagram de influencers. Así no pasó exactamente, pero lo cuentan de manera dramática para una audiencia interesada en la historia. Amigos, les tengo que platicar algo muy triste que me pasó. Ay no, estoy muy mal. Claro que el nivel entre una story time y una película de Alfonso Cuarón es inmenso, ¿verdad? Pero por eso mismo la ambientación tenía que ser tan detallada como lo fue. El tema de la maternidad es algo que Alfonso Cuarón ha explorado a lo largo de su filmografía, desde La Princesita hasta Niños del Hombre y Gravedad. El señor literalmente tiene una película que se llama Y tu mamá también. Y ese tema no queda sin más ataduras y de manera más pura que en Roma. La atmósfera de Roma es ensimismada, es controlada y es sentimental. Son muchas piezas desordenadas que al mismo tiempo tienen que parecer en un increíble estado de sabiduría y cuidado para que el espectador se pueda sumergir en ellas. Y que después haya videos de millennials hablando de ella durante casi una hora. La escena de la playa dura 5 minutos sin cortes y con una coreografía impecable con la luz del sol y con el movimiento del mar. Es realmente algo admirable y digno de premiar. Es una obra en cuanto a técnica, composición y producción para retratar con una madura sensibilidad aspectos por los que Cuarón como cineasta se sentía atraído. La memoria. Es como si el tío Poncho hubiera hecho su propia regresión psicológica en 65 milímetros y nos lo hubiera mostrado. Es un proceso complicado querer hablar de la memoria y terminar hablando de madres. O a lo mejor ya se le da en automático hablar de madres a Alfonso Cuarón. I don't know. Cleo y Sofía son dos mujeres totalmente diferentes. La patrona y la empleada. La mujer de la capital y la mujer de un pueblo del interior. La que maneja un Galaxy en estado de ebriedad y a la que le rompen su tarro de pulque antes de poder tomarle. La que quiere mantener apariencias y la que recoge la popó del perro. Mucha gente ya ha notado la comparación entre los niños que juegan a ser astronautas a pesar de ser de clases distintas, pero al igual que los niños, Cleo y Sofía tienen una cosa en común. Siempre estamos solas. La soledad, el abandono y la constante sensación de peligro es algo que llena a Roma y a sus protagonistas. A lo mejor solo fui yo, ¿verdad? Pero con su ritmo lento, Roma siempre me tenía preocupado de que algo malo iba a ocurrir. Digo, a cada rato yo estaba como de, ¡a la verga! Aquí se me va a morir un chamaco, Cleo. ¡Ah! A lo mejor solo es que mi ritmo cardíaco está muy acelerado por tomar tanto café. Pero ¿sabes qué es lo más terrorífico de Roma? Ya estoy hasta la coronilla de ese Galaxy. A mí sí me gusta el coche. El Galaxy corre 200. Steven Spielberg es el señor padre de los daddy issues. Gran parte de sus películas se enfocan en padres, tanto como las de Cuarón se enfocan en madres. Para propósitos de este video te voy a hablar sobre E.T., que hasta hace algunos años todavía yo creía que era solamente una película de fantasía acerca de un niño y su amistad con un extraterrestre. ¿Qué no se trata de eso? Pues no.
El padre de T es casi tan ausente como el padre en Roma, y el extraterrestre es una metáfora acerca de cómo la familia lidia con el abandono de una figura paterna. Las relaciones de la familia con el extraterrestre son prácticamente iguales a las que forman con su padre. Terror a que lastimen los niños, curiosidad infantil, alejamiento por lo desconocido y por supuesto una imitación de los patrones de conducta. E.T. se emborracha y Elliot emocionalmente responde a eso al imitar los mismos patrones de conducta. No podemos afirmar realmente cómo era la relación de Esteban con su papi, ¿verdad? Pero tenía pedos el niño. En serio, es que hasta el gobierno quiere alejar a la metáfora paterna de sus hijos. Para el final de la película, spoiler, los niños tienen que aceptar que E.T. no cabe dentro de su dinámica familiar en este mundo. Tiene que irse, pero siempre estará en su corazón. Me hacía chillar un montón cuando era niño esa película y ahora que la veo como 3 niños lidiando con la ausencia de una figura paterna, ouch. Spielberg dice que luego del divorcio de sus padres se creó su propio amigo imaginario en forma de extraterrestre, para ser un amigo que podría ser el hermano que nunca tuvo y el padre que no sentía que todavía tuviera. ¡Qué fuerte! Y eso es lo más terrorífico de Roma. O sea, hay menciones de niños muertos y matanzas de jóvenes a cada rato, y lo más terrorífico es lidiar con el abandono de figuras paternas. Fermín y Antonio, al igual que Cleo y Sofía, son 2 hombres diferentes. Uno es doctor y el otro es asesino, pero al final de cuentas ambos son hombres que se van. Y ni siquiera voy a entrar en eso de que a los hombres también los matan, porque no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando sobre los traumas que generan en los niños la disrupción de la dinámica familiar. Al menos Elliot tuvo su cierre al despedirse de E.T. Los niños de Roma no tienen un cierre emocional para lidiar con el abandono paterno. Se quedan allí abandonados con un padre que dice que no sabe cuándo los va a poder ver y que destruye la atmósfera contextual donde los niños se criaron. Dice que no sabe. Ojete. Toda la familia, incluyendo los niños, poco a poco van mostrando patrones de violencia que crecen y crecen. La figura paterna de Antonio, al igual que el Galaxy, no tenía cabida fácilmente en la casa. El Galaxy lo podemos ver como ET. Es una metáfora de la dinámica familiar. Es un gran esperpento que solo causa problemas en la casa. Es por eso que Sofía lo daña intencionalmente yendo al lugar donde trabaja su marido. Literalmente Sofía destruye pedazos del hogar por intentar manejar el Galaxy en un estado emocional y de salud precario. También luego de que Cleo sufre un aborto y por lo consiguiente una destrucción familiar y emocional, el Galaxy es reemplazado. Es por eso que la razón del incidente de la playa sea que Sofía tiene que ir a checar el coche para el viaje de regreso a su nueva dinámica familiar. Lo podemos ver aparte de innuendo fálico, de cómo forzamos las dinámicas familiares en lugares donde no caben. Está fuerte. O igual lo podemos ver solo como un coche y un elemento narrativo cualquiera, ¿verdad? Pero ¿dónde está la diversión en eso? ¿Qué haces ahí parada? ¿No tienes algo mejor que hacer? ¡Lárgate! Recuerda el disclaimer, ¿ok? Todo esto es apreciación personal de elementos que ya existen. Y he hablado bastante sobre esta película y puedes creer que ni siquiera he mencionado el nombre de su actriz principal. Vamos a compensarlo. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. La actriz que más escuchamos el año pasado, nuestra Sin Sajo, nuestra Kendall Jenner, nuestra princesa Diana, nuestra Audrey Hepburn, nuestra Yalitza Aparicio. Ok, antes que nada, no es nuestra. Yalitza Aparicio es una mujer adulta autosuficiente que ha demostrado ser educada, amable, valiente y con un temple de acero para soportar tantos pinches comentarios ojetes de un chingo de gente. Una nueva Cenicienta, muchos medios le dijeron. Una buena historia de Hollywood. El sueño americano. Éxito de la noche a la mañana. Una recién graduada maestra de Oaxaca que se convirtió en la nominada al Oscar como mejor actriz. Una muy bonita narrativa de empoderamiento femenino que se explotó con buena razón en la temporada de premios. El cine mexicano no es extraño en contratar personas sin experiencia actoral. Amada Escalante es un gran fan de trabajar con no actores. Personas con una naturalidad y un carisma naturales para historias que no son tan convencionalmente aceptadas. En Roma no hay monólogos enormes reflexionando sobre la vida, ni hay llantos dramáticos, ni tampoco hay melodrama teatral. Son actuaciones súper naturales. Es por eso que empezaron a decir, ni siquiera actúa. Y yo así como de, ¿la conoces? ¿Eres amiga personal de ella? ¿Has ido a todos los cumpleaños de sus hijos? Porque es algo bastante fuerte asumir que Yalitza es exactamente de la misma manera que Cleo.
una empleada doméstica casi sin educación trabajando en la capital del país por culpa de la falta de oportunidades en su tierra natal. En primera ha habido muchísimas actuaciones mucho más unidimensionales que la de Yalitza. Por ejemplo, tu novia genérica en película de acción. Ya sabes, esa que se ve como 30 años más joven que el protagonista y que no hace nada más que decir, cuídate, tu hijo te está esperando. Por favor. Arwen puede ser una elfa totalmente poderosa, bella e inmortal, pero no quita que fuera de una sola escena en toda la trilogía no haga más que llorar. Y yo no tengo nada en contra de la gente que llora, me siento súper identificado. Yo lloro a cada rato, mira. ¿Ves? Cleo es la protagonista de esta película que, como ya mencionamos, utiliza mucho el recurso del extrarrealismo, hiperrealismo o neorrealismo italiano, que es un movimiento cinematográfico nacional caracterizado por historias ambientadas entre los pobres y la clase trabajadora, filmadas en el lugar, con frecuencia con actores no profesionales. Las películas del neorrealismo italiano se enfrentan principalmente a las difíciles condiciones económicas y morales de la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial, que representan cambios en la psique italiana y las condiciones de la vida. Básicamente Roma es una película italiana centrada en México. Incluso hay algunas películas de esta escuela que se titulan Roma. Una de ellas es Open City, que es citada como una gran influyente de la película de Cuarón. Hay muchos derivados del realismo, porque hablar del realismo es hablar sobre temáticas bastante enfocadas en el pueblo, en las problemáticas sociales que nos aquejan a todos, como son la pobreza, la depresión, la muerte, el hambre, la guerra, el desempleo, la discriminación, pero no de una manera glamorosa, sino de una manera sencilla, sin exagerar. Que se sienta grande en escala, pero bastante pequeña en cuanto a temáticas que abordan. Que hable de la disfunción familiar, pero solo mostrando a un padre yéndose en su coche. Yalitza y Cleo son dirigidas para parecer que existen dentro de este tipo de cine, que tiene que irónicamente ser muy cuidadoso para que no parezca falso. Igual que Yalitza, toda su campaña se basó en la autenticidad y en el orgullo nacional. Igual que el neorrealismo italiano. Igual Roma podría ser de esas películas en las que su temática y su discurso se entienden de mejor forma fuera de la obra en sí misma. No, por ejemplo, Cristo en la cruz. El concepto es sencillo como representación alegórica de la muerte de Jesucristo, pero su impacto semiótico va mucho más allá del aspecto religioso. Bueno, no tanto, pero sí se vuelve una simbología bastante curiosa. Deja de ser una representación religiosa para convertirse en una señal de abnegación y ayuda al prójimo, además de también representar el acto de morir. Y eso es básicamente lo que se convirtió en Roma. La película se sostiene por sí sola, pero el impacto sociocultural que generó dentro de su contexto del que nació es mucho, da para muchas más conversaciones que la película en sí misma. El viaje narrativo de Cleo es realmente directo y contemplativo. La audiencia no puede hacer nada para impedir todo lo que sucede y al mismo tiempo estamos demasiado emocionalmente involucrados en su viaje. En su viaje que siempre está en movimiento. En su viaje que a final de cuentas no es de ella, sino de las circunstancias. Al igual que nosotros, Cleo no está en control de sus situaciones. Pero mientras nosotros no podemos controlarlo porque no podemos cruzar la pantalla, ella no puede controlarlo porque está en la incertidumbre. Cleo hasta cierto punto es autónoma, ya que es de ella quien dependen todos los personajes. Y por eso mismo no puede haber una emancipación de su personaje. Bueno, no sé si autónoma sea la palabra correcta para decir de que todos los personajes dependen de Cleo. La película inicia en el suelo con agua y termina en el cielo, pero aún así el cambio no es impresionante. Es una pequeña mirada al cambio. Pasaron los Oscars y la gente poco a poco deja la conversación acerca de Yalitza Aparicio y su importancia. Igual que en Roma. Es algo muy fuerte que podríamos analizar si nos importara lo suficiente. Pero pues no. Tenemos muchas cosas más que hacer. Ropa que lavar y licuados de plátano que preparar como para seguir con una conversación exhaustiva socialmente hablando. Es como un incendio forestal. Hay pequeñas chispas que podemos ver a lo lejos y aunque se siente inmenso, después de cierto tiempo se desvanecen. ¿Tienes alguna idea de lo que canta ese señor en esa escena? La canción se llama Barndomsminner fra Nordland, que se traduce como Recuerdos de la infancia en las tierras del norte, una canción que habla de los bellos parajes de una tierra distante. Básicamente es como el cielito lindo de Noruega. Una canción que no es su himno nacional, pero que de alguna forma es
muy sentimental para la gente que viene de ahí. Cielito lindo. Habla sobre lo bonito que es la tierra natal y lo mucho que la nostalgia llena el corazón por la tierra y así. El hombre que la canta está disfrazado de Krampus, que es un ser mitológico europeo que básicamente es como un anti-Santa Claus, una criatura que viene por los niños malcriados para llevarlos al inframundo. Esta secuencia es de las más raras si solamente estás viendo Roma como un drama histórico. Pero una vez que haces tu tarea y haces tu investigación acerca de la simbología nórdica dentro de Roma, te das cuenta de que ese señor es un extranjero de Noruega viendo cómo un paraje que se parece a su tierra natal se está incendiando y empieza a rememorar acerca de su infancia en Noruega. No he ido a Cuernavaca, así que no sé qué tanto se puede parecer a Noruega, ni qué tanto se pueda parecer al pueblo natal de Cleo, como lo menciona. Pero en sí, la hacienda de Cuernavaca es un lugar muy curioso, lleno de dualidades, que remarca el tema de pérdida y soledad que ya hemos visto en clases anteriores. Aquí es cuando la falta de emancipación de los trabajadores domésticos es más evidente. Benita nos menciona que un perro a lo mejor fue envenenado por los habitantes del pueblo enojados con su patrón, porque está haciendo lo mismo de lo que nos mencionan que sufre la mamá de Cleo, la falta o robo o arrebato de terrenos. Yo a lo mejor de nuevo yo lo estoy escarbando donde no hay nada que escarbar, pero eso puede reforzar mucho la temática esa de que la tierra se nos es arrebatada de nuestras manos, la tierra que creemos poseer. Te crees señor de todo territorio. Pues fíjate que no, aunque seas un multimillonario director de cine, aún así no vas a poder ser dueño de un pedazo de tierra de tu infancia. Lo único de lo que vamos a ser dueños es de nuestras memorias. Del país del norte. Mientras ocurre un incendio presuntamente causado por los habitantes del pueblo, un hombre recurre a sumergirse en sus propias memorias de territorios lejos de ahí. La hacienda de Cuernavaca nos recuerda lo aferrados que podemos ser los seres humanos a conservar personas, objetos y lugares de manera física, cuando al final de cuentas solo podremos tenerlos en nuestra memoria. Porque todo se desvanece eventualmente. Porque el viento se va a llevar las cenizas de un incendio forestal algún día. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a entrar? Es que está muy bonito. Ajá, ira. Ahora hablemos de esa escena. No, esa escena todavía no. La escena del halconazo. Un poco de trivia mexicana. El primer sketch del Chavo del Ocho, la que es y probablemente seguirá siendo la serie de televisión mexicana más reconocida a nivel mundial, se estrenó 10 días después del llamado halconazo, o la matanza del jueves de Corpus Christi. Luego de los eventos ocurridos el 2 de octubre de 1968, presuntamente se formó un cuerpo militar extraoficial llamado los halcones. Bueno, no militares, sino solamente como un tipo de escuadrón suicida, un grupo de choque que básicamente se infiltraría en movimientos estudiantiles para detenerlos desde dentro. Había estudiantes, pandilleros y demás jóvenes que llegaron para detener violentamente las propuestas estudiantiles, pero como los protestantes no se dejaron fácilmente, entonces los halcones arremetieron con armas de fuego. Es súper asqueroso y obviamente el gobierno nunca tomó responsabilidad ni una solución al respecto de los involucrados. Hubo 120 muertos, incluyendo un joven de 14 años. Los policías que estaban cerca no hicieron nada y el gobierno mexicano intentó decir que no había pasado nada. Este sangriento evento es relatado en Roma como inicio del tercer acto y final del segundo, en el que Cleo va a buscar una cuna para su bebé que puede que nazca en 2 o 3 meses. Y ocurre el halconazo. Cleo no sufre ningún percance directamente por arma de fuego, sino que lo recibe cuando descubre que Fermín está dentro de ese grupo de hijos de su puta madre. Fermín le apunta con la pistola y en cuanto se va, la fuente de Cleo se rompe, poniéndole en un estado de parto prematuro que conlleva un aborto y un bebé no nato que, para remarcar el siempre estamos solas, resulta ser una niña. Es una secuencia increíblemente emocional y llena de papor por el bienestar de Cleo. Alguien mencionó que Fermín, al apuntar con su pistola a Cleo, mató a su hijo. Ha habido mucha conversación en torno a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y el traumático proceso del embarazo. Yo no estoy aquí para hablar de eso, porque no me importa, porque no me concierne, porque ni soy mujer, ni soy una figura pública que puede infundir políticas para el bienestar de la salud de la mujer. Pero sí podemos hablar sobre la bebé de Cleo. Toma otra cerveza. Cleo firmemente declara que ella no quería tener a su bebé. No quería que naciera.
No quería asumir el rol de madre y no quería por consiguiente hacerse responsable directamente por el bienestar de una niña que hubiera nacido en una dinámica familiar rota, sin padre y sin estabilidad financiera. Digo, no dice todo eso, pero es muy fácil de asumir. En Historias Cruzadas, Evelyn cuenta la historia de cómo su hijo fue asesinado, de cómo al ser un trabajador de mano de obra de color no recibió la ayuda suficiente y murió, de cómo desde el momento de nacer estaba condenado a sufrir injusticias en el mundo a manos de personas privilegiadas que solamente no les importan. En Roma también hay mucha iconografía de niños muertos y en peligro antes de la escena del halconazo, de jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de sobrevivir en una sociedad defectuosa, pero es cuando realmente hay que preguntarnos. ¿El amor es proteger a alguien de las injusticias? ¿El amor es procurar una crianza que realmente beneficie al futuro ingeniero? ¿O el amor es anteponer las necesidades del otro, incluso cuando te pongas a ti mismo en juego? Bueno, pero si yo me voy no se pueden meter, ¿eh? Cleo no sabe nadar si pasa algo. Si está bien suave. Ya casi acabamos. Espero que no se te suba mucho la chela. Ya hablamos de fuego, aire y tierra. Creo que solo nos queda hablar sobre agua. Y hay mucha agua. Bastante. En los créditos iniciales podemos ver que el agua actúa como un espejo primero, mostrándonos un lado que la cámara no puede ver. Nos muestra el cielo y un avión sobrevolando la toma. Más adelante vemos a Cleo lavando en el techo, y el agua nos muestra una acción y al mismo tiempo nos muestra la interacción maternal de Cleo con el hijo menor. Me gusta estar muerta, le gusta acostarse por un momento y olvidarse de su trabajo para contemplarse a ella misma en el espacio. Más adelante vemos que lo último que Cleo lava antes de irse a dormir es la taza donde le preparó el té de manzanilla a Antonio. Más adelante Cleo está en el departamento de Fermín en una tarde lluviosa y él con el tubo de baño le muestra maniobras que ha aprendido con las que más adelante la amenazará. Detrás de Cleo hay una pintura chueca de una tormenta en el mar con un oleaje muy violento parecido al que más adelante amenazará la vida de Cleo. Luego Cleo se baña en su propia casa antes de iniciar el día. Podemos ver su instinto maternal cariñoso en el mismo día que Antonio se va. Cleo lava el patio de las popós del Borras, motivo de una discusión en el matrimonio que acaba de romperse. Mientras un avión cae, Cleo se siente segura de que Fermín va a responder por su hijo, pero más adelante tenemos agua congelada en el granizo y en el café, cuando Cleo le dice a Sofía que está embarazada. Más adelante el agua aparece cuando un niño juega a ser astronauta y un grupo de extranjeros dispara junto a un lago. Vemos el tarro de pulque roto y después en el incendio mientras todos intentan apagarlo, incluso los niños intentando apagar incendios pequeños. La familia regresa a su casa en un día de lluvia y es cuando el abandono se hace más aparente. Insultos, realizaciones, amenazas, golpes, soledad y violencia que lleva al rompimiento de fuente de Cleo, en la muerte de un bebé. Más adelante la familia llega a las playas de Veracruz en un día de lluvia. Y por último tenemos la escena. Los niños peligran y Cleo debe de entrar al agua a salvarlos. Alguien mencionó que Roma era una película acerca de las mujeres que no saben nadar, pero que son obligadas por sus circunstancias a entrar al mar. El mar y en general toda el agua dentro de esta película tiene cierto patrón curioso. Normalmente el agua se asocia con tranquilidad. Los sonidos del mar a lo mejor te arrullan por la noche, pero en Roma el agua funciona como un motif o un tópico, como se le conoce. Un objeto específico que representa un significado general. Una cosa que remite a un tema. Y normalmente son objetos como por ejemplo una rosa que representa amor. Pero en Roma se utiliza el agua como recurso narrativo para representar la vida. Es súper vago, pero tiene sentido. Es tranquila, está en movimiento y apoya cuando la necesitamos. Espera, ¿es como Cleo? Por gran parte de la película es solamente una mirada a la vida diaria, a las dificultades y tribulaciones a las que se enfrenta la protagonista. Bueno, excepto en la escena de la playa, que viene luego de que Cleo tiene una pesadumbre emocional muy fuerte y guardada por perder a su bebé. Incluso puede ser como hasta realismo mágico, ¿no crees? Las emociones de Cleo llegan a ser tan violentas que pueden arrastrar a sus seres queridos a la muerte por circunstancias fuera de su control. Cleo no sabe nadar, no sabe manejar la complejidad de su propia vida que puede llegar a lastimar fuertemente a las personas de manera colateral. Cleo se pone en riesgo a sí misma para salvar a los niños, pero realmente se pone en riesgo a sí misma para liberarse emocionalmente de ataduras emocionales y poder seguir viviendo una vida sin ser autónoma de sus propias emociones. Se está salvando a sí mismo de su propio entendimiento del mundo.
Eso no tiene sentido. ¿No? No. Básicamente estás diciendo que Cleo, al salvar a los niños, solamente se reprime emocionalmente y continúa su vida de empleada doméstica dejando de lado cualquier deseo de emancipación o independencia. No precisamente, pero sí es como que una concepción a tomar en cuenta. O sea, ¿me quieres dar a entender que después de pasar más de 2 horas con Clodegaria Gutiérrez y su viaje emocional a través de la Ciudad de México y sus conexiones con el país en su momento contemporáneo, se queda igual? Bueno, Roma realmente no tiene ningún propósito específico. No tiene moraleja o mensaje, solamente es una viñeta realista que enmarca muchos aspectos a considerar dentro de una sociedad donde estamos... ¿Roma es buena o no? Sí, estructuralmente es algo rara y está muy enfrascada en cierto tipo de género que está hecho para el público, así que obviamente iba a polarizar a todo México sobre si era buena o no. El realismo no responde preguntas, solamente expone problemáticas y temas muy complejos dentro de la sociedad, sin dar nunca una respuesta clara. Roma abrió discusión a muchas cosas. Este video solamente es como que una puntita de todo lo que se estuvo hablando de Roma durante los últimos 5 meses. Yo te dije al principio que este no era un análisis cinematográfico académicamente hablando, porque no llego a ninguna conclusión específica y tampoco era mi intención. Mi propósito era más o menos exponer las temáticas abordadas en Roma de manera más o menos superficial, con un populismo entendible para el espectador promedio que se interesa en estos videos. Y también divertirme un poco sobre analizando metáforas dentro de un producto audiovisual. Y creo que lo logré, supongo. Pero ni siquiera hablaste bien de las reacciones del público y el racismo y cómo afecta esto realmente al cine mexicano. Y una cuestión mucho más compleja para esto. Y eso es mejor hablarlo otro día. Hablaste mucho y no dijiste nada. Eso es buen eslogan para este canal. Suscríbete.